Quiero que vean lo que han hecho. Con estas palabras, Jackie Kennedy se negaba a quitarse el traje rosa salpicado por la sangre de su esposo. Era el 22 de noviembre de 1963 y tras 3 disparos fatales, ella había dejado de ser la esposa para convertirse en la viuda del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Jacqueline Lee Kennedy tenía 34 años. Apenas se recuperaba del duelo por la pérdida de su hijo Patrick cuando la vida le pondría al frente una nueva prueba, dolorosa y severa: ser testigo presencial del asesinato de su esposo. Aquellos disparos acabaron con uno de los presidentes más jóvenes en la historia de los Estados Unidos, pero a la vez con el anhelo de Jackie de mantener su vida familiar y sus aspiraciones de tener a sus hijos lejos de la violencia que por aquel entonces estremecía a la política estadounidense. La historia la recuerda por su elegancia, su atino al vestir y por su capacidad de reponerse a las tragedias. Pero más allá de los focos y de los muros de la Casa Blanca, era una mujer que apreciaba la lectura, los momentos en familia, el arte y la cultura. Vamos a descifrar a Jackie Kennedy, la mujer que batalló con el dolor para mantenerse de pie tras aquel fatídico día de noviembre, con la misión de sobrevivir entre la tragedia y la fortaleza. La niña que amaba el mar. Jacqueline Lee Bouvier, conocida mundialmente como Jackie Kennedy, nació en una familia de la alta sociedad estadounidense. Su padre, John Bernard Bouvier, era un corredor de bolsa de Wall Street y su madre, Janet Norton Lee, era una socialite. Esto le permitió crecer en un ambiente de privilegios y comodidades. Desde pequeña mostró una gran inteligencia y curiosidad. Era una lectora voraz. También desarrolló una profunda pasión por los caballos. Con el tiempo, se convirtió en una excelente jinete. Pese a todos estos privilegios, su infancia estuvo opacada por las constantes peleas de sus padres. El matrimonio se divorció en 1940 cuando ella tenía 11 años. Fue un evento traumático que la afectó profundamente. La niña Jackie se refugió en la escritura y en la lectura. Solía pasar horas encerrada en su cuarto mientras su imaginación volaba con las historias que encontraba en sus libros. Otro de sus grandes amores era el mar. Biografías sobre su vida relatan que entre sus apuntes infantiles hubo una frase que describiría este afecto especial: vivir cerca del mar era mi único deseo. En 1951 se graduó en literatura francesa en la Universidad George Washington. Posterior a ello, trabajó como fotógrafa y reportera para el Washington Times Herald. Su trabajo la llevó a entrevistar a personas en la calle, lo que le dio una visión amplia de la sociedad. En 1952, por medio de un amigo, conoció a quien sería su esposo y presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Una boda por todo lo alto. Después de un noviazgo de un año, la joven pareja celebraba su matrimonio el 12 de septiembre de 1953. Fue un evento que capturó la atención de la sociedad estadounidense. A primera vista, representaba la unión de dos figuras destacadas. Ella, una joven de la alta sociedad con un gusto exquisito y una educación refinada. Él, un político en ascenso, con carisma y ambición. La primera dama. Jackie apoyó las aspiraciones de su esposo a la presidencia de los Estados Unidos y participó activamente en la campaña que lo llevó a ocupar la silla presidencial. Durante su tiempo en la Casa Blanca, se convirtió en un ícono de estilo y elegancia, mientras que John F. Kennedy ejercía su liderazgo en un periodo de intensa tensión política. A pesar de sus roles públicos, la pareja se enfrentó a dificultades en su vida personal. Los rumores de infidelidades por parte de John Kennedy fueron persistentes, lo que generó tensiones en su matrimonio. Tuvieron 4 hijos, aunque 2 de ellos fallecieron prematuramente. Su primera hija, Arabella, nació muerta en 1956. Luego, en 1957, nació Carolyn Bouvier Kennedy. Posteriormente, en 1960, nació John Kennedy Jr. Finalmente, en 1963, nació Patrick Bouvier Kennedy, quien murió 2 días después de nacer, debido a complicaciones respiratorias. El legado de Jackie en la Casa Blanca.
Uno de los mayores logros de Jackie fue la restauración de la Casa Blanca. Consciente de la importancia histórica y cultural del edificio, impulsó una profunda renovación que desarrolló el esplendor de sus salones y jardines. Su meticulosa atención al detalle y su pasión por el arte y la historia convirtieron la Casa Blanca en una especie de museo que celebraba el pasado y el presente de la nación. También organizó visitas guiadas y eventos culturales que acercaron la residencia presidencial al ciudadano. Para dar a conocer más ampliamente estos esfuerzos, logra que en 1962 se transmita la primera visita guiada a la Casa Blanca a través de CBS News. En su trayectoria destaca su compromiso con diversas causas sociales. Apoyó activamente las artes y la cultura, promoviendo la creación de un Consejo Nacional de Artes y fomentando el intercambio cultural con otros países. Asimismo, se involucró en iniciativas para mejorar la calidad de vida de los niños y las familias, impulsando programas educativos y de asistencia social. Para la nueva primera dama, una de sus prioridades era poder disfrutar de la maternidad sin tener que descuidar el resto de sus compromisos. Es por ello que hizo adecuaciones para conciliar el trabajo con la vida familiar. Fue así como instaló un salón de clases en el tercer piso para su hija Carol y sus compañeros, además de una guardería para su hijo más pequeño, John. Los años que vivió junto a su familia en la Casa Blanca los describió como los mejores. Fue realmente el momento más feliz de mi vida. Fue cuando estábamos más unidos. No me había dado cuenta de la cercanía física que suponía tener su oficina en el mismo edificio y verlo tantas veces al día, dijo Jacqueline Kennedy, según datos que recoge la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy. Un día gris. El 22 de noviembre de 1963, Jackie acompañó a su esposo a Dallas, Texas, en el marco de una gira por la reelección presidencial. Intentaban pasar tiempo juntos, pues apenas 3 meses antes habían perdido a su hijo Patrick. Acorralada por el dolor, buscaba un escape en las actividades con su marido. La muerte del bebé los había unido como pareja y ella necesitaba distracción. Ese día usó un traje rosa con un sombrero a juego y guantes blancos. El conjunto, aunque se conoció como un Chanel, en realidad era una réplica de una marca de lujo llamada Chess Ninon. Se sentó al lado de su esposo en el convertible que los llevaba en medio de una especie de túnel humano. Seguidores de Kennedy se aglomeraban para ver el paso de la caravana presidencial, cuando 3 disparos detuvieron el tiempo. Jackie escuchó el primero y lo confundió con el sonido de un tubo de escape. Al voltear, vio a su esposo desorientado, tocándose el cuello. Un segundo balazo le dio al gobernador de Texas, que viajaba en la parte delantera del vehículo, y una tercera detonación estremeció el cuerpo de Kennedy, quien cayó sobre su regazo. Todo ocurrió en segundos. Desesperada, Jackie trepa hacia la parte trasera del auto. Tiempo después diría que no recordaba lo que hizo en ese justo momento. En una entrevista concedida al periodista Theodore White, una de las pocas que existen, relató que estos instantes en el convertible duraron segundos, pero que en su cabeza se repetían una y otra vez, mientras la imagen de su esposo moribundo quedaba grabada en su memoria para la eternidad. Tenía su mano levantada. Pude ver cómo un trozo de su cráneo salía disparado. Pude ver cómo ese trozo se separaba de una manera perfectamente limpia de su cabeza. Después cayó en mi regazo. Su sangre y su cerebro estaban en mi regazo. Jackie comenzó a llamarlo, pero no había respuesta, mientras 2 palabras que no sabe quién las pronunció le congelaron el alma. Está muerto. Está muerto. Con desesperación sujetó la cabeza de Kennedy mientras le decía, con el apodo que acostumbraba llamarlo, Jack, Jack, ¿puedes oírme? Te quiero, Jack. El traje, que horas antes lucía con distinción y elegancia, ahora estaba cubierto por la sangre del presidente. Mientras que el ramo de rosa que le regalaron cuando aterrizó en Dallas se desmembró sobre el asiento del auto. Después de la tragedia, ella se negó a quitarse el vestido porque era la prueba irrefutable que resumía el horror de un crimen. Quiero que vean lo que han hecho. La vida después de ese día. Tras el asesinato de Kennedy, Jackie se refugió en sus 2 hijos, en la lectura y en su carrera como editora. 5 años después, se casó con el multimillonario Aristóteles Onassis, algo que generó el rechazo de los estadounidenses. Sobre esta unión abundan las teorías y los comentarios.
Por un lado, sugieren que Jackie se casó con Onassis para escapar de la violencia que perseguía a los Kennedy, pues 5 años después de lo que le ocurrió al exmandatario, veía cómo se repetía el patrón con su cuñado, quien también fue asesinado. Otros sugieren que solo buscaba estabilidad económica para sus hijos, pero en ningún caso amor. La realidad solamente ella la supo. El multimillonario falleció el 15 de marzo de 1975 a causa de una neumonía. Los últimos años de Jackie. Algunas biografías sobre su vida sugieren que por momentos se sentía resentida con Dios y que el recuerdo de la caravana en Dallas era una pesadilla constante. Tras la muerte de su segundo esposo, regresa a Nueva York y atraviesa un periodo en el que intenta reencontrarse consigo misma. Por sugerencia de su hija y de una amiga, comienza a trabajar como editora. Le encantaba el trabajo y pasó 19 años prestando servicios para varias casas editoriales de la ciudad o asesorando a escritores con sus obras y manuscritos. También siguió con su labor de rescatar patrimonios históricos de su nación, al tiempo que se dedicaba a pasar momentos en familia. La enigmática primera dama de los Estados Unidos continuó su vida envuelta en un aura de elegancia y tristeza. Pasó sus últimos años junto a quien fuera su tercera pareja, alguien que se convirtió en un soporte emocional para ella. Murió en 1994 en su apartamento de Nueva York a causa del cáncer y rodeada por sus seres queridos. Sus restos reposan junto a los de su esposo, el presidente estadounidense John F. Kennedy, en el cementerio de Arlington, en Virginia. Nunca quiso ser vista como una viuda, aunque para una nación entera siempre fue imposible separar su imagen del recuerdo de ese día en que un racimo de pétalos se confundió con la sangre que salpicó eternamente su vestido rosa. Si llegaste hasta este punto de la historia, gracias, muchísimas gracias. No sabes cuánto ayudas al canal de esta manera. No olvides darle me gusta, compartirlo, decirme en los comentarios qué recuerdas de esta historia y suscribirte al canal. Yo soy Vanessa, te envío un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.